No, cuando empecemos dale. Grabando, ahí está. Sí, ahí está. No sé quién está con el... Esteban parece que está con el micrófono abierto. Uy, perdón, lo cierro el tiro. Perdón. Ahí está. ¿Cómo estuvo Oye, su semana, chicos, desde el perdón. martes pasado? Pablo. No, iba a decir que sí, ya íbamos a partir, pero no, falta un poquito todavía. Faltan 2 minutos. A ver si llega alguien más que quiera participar. Hicimos harta difusión de la charla de Paulo y había harta gente interesada que escribió preguntando por el link. Así que esperemos que lleguen otros poquitos, unos minutitos. Así que yo le estaba contando a Paulo sobre unas parroquias acá que se han contactado para hacer digitalización. Entonces es interesante porque en realidad parece que muchos ahora no quieren hacer digitalización a través, bueno, gestión de Family Care no se ha hecho por el tema de la pandemia, pero como se había hecho un poco de gestión de ese tipo, con ellos no querían. Entonces ahora varias se están contactando para eso, así que eso es importante igual porque cada vez va apareciendo un poco más de información y se van abriendo las parroquias también a mostrar un poco lo que tienen. A ellos les conviene también porque hacen un rescate de su propio patrimonio. De todas maneras. Es Que que de no lo tienen contrario no forma tendrían ellos. a veces cómo hacerlo. Exacto. No, oye, bueno, nosotros con Arturo, acá en un tiempo visitamos algunas, bueno, no algunas parroquias, sino principalmente al canciller eclesiástico de la Araucanía, y él justamente tenía toda la intención, pero cuando uno le hablaba de plata y hasta ahí no llegaba la intención porque decía, no podemos, no. Así que vamos viendo ahora a ver si de a poquito va resultando. Perdona, José, en la zona de Araucanía creo que se incendiaron algunas iglesias, ¿no es cierto? La de Boroa, bueno, la de Boroa era importante. En ¿Y realidad, hubo destrucción de archivos allí? sí, pues se quemó todo lo que tenían. Qué desgracia. Sí, se quemó. De hecho, ayer nomás me informé bien de que todo se había quemado, porque me habían dicho que no, y ayer hablé justamente con este cura que es el canciller, y me dijo que todo se había quemado, que no tenían nada. Así que, bueno, lamentable. ¿Y eso lo había copiado Family Search o no? Solamente lo más antiguo. Ya. Solamente lo más antiguo. Así que, pero igual era poquito lo que habían copiado, porque esa parroquia tenía su archivo acá los tenía ahí en la parroquia, no tenían copia, así que llevaron algunos, creo, a Villarrica y ahí, pero fue bien poco. Fue bien poco. Y es una de las más antiguas de esta zona, por lo menos. Así que, bueno. José, ¿estamos en hora? ¿Estamos en la hora? Sí. Ya. ¿Puedo decir algo al respecto? ¿Qué estaban diciendo? Bueno. El Family Care le puede reponer los archivos que ellos tienen de ese lugar, se los reponen en forma digitalizada cuando ellos lo piden. Sí, yo sé que de alguna forma lo hacen, pero hasta ahora no han hecho nada porque he consultado y no pasa nada. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy. Está grabando, ¿cierto? Sí. Primero que nada, darle la bienvenida a todos por estar aquí de nuevo presente con nosotros, disfrutando, ¿cierto?, de estas tardes genealógicas que tanto nos apasionan y nos invitan a compartir un momento y que nos distrae de nuestra rutina diaria. Lo primero, ¿cierto?, como cada semana, es presentarnos. No sé si están todos los chicos presentes, pero vamos a presentar a nuestro equipo higiene. Viva la genealogía, perdón. Así que vamos a empezar con Pablo, que lo estoy viendo aquí. Le vamos a dar la palabra. Pablo, por favor. Voy a repetir viva la genealogía para que no haya confusiones, ¿ya? Para que la gente no se vaya a equivocar. Bueno, Pablo Blanco, fundador del equipo de trabajo. Somos 5 personas, ya nos vamos a ir conociendo todos para los que no nos conocen. Y bienvenidos a todos. Pablo es un tremendo presentador y un gran investigador, así que va a estar muy buena esta charla. Gracias, Pablo. La Ruby, por favor, estás por ahí. Sí, estoy acá, pero con el internet pésimo, así que por eso no prendo la cámara.
Chicos, soy Rubí Baeza Elizondo, formo parte de este maravilloso grupo. Esta semana, chicos, es de genealogía brutal, 100%. Hoy día tenemos a Paulo, que es un tremendo expositor. Mañana, más cosas. El miércoles, más cosas, sorpresas. Vayan viendo nuestras redes y van sabiendo. Paulito, 1.000.000 de gracias por estar acá. Esto se viene bueno. Gracias. Gracias, Rubí. Arturo, ¿estás por ahí? Hola, hola. Bienvenidos todos hoy día transmitiendo desde Los Ángeles con una ventolera que te las traigo de la oye a la antigua. No, bienvenidos. Acá 2 Genia, 3 Ichi conforman el grupo Viva la Genealogía, y este tremendo presentador que es Paulo nos entrega siempre los temas más interesantes dentro del récord de presentaciones. Así es que bienvenidos a todos. Gracias. Cristian, ¿no está o sí está? Sí, ¿No? me Ahí está. alcancé a conectar. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, como todos los martes. Si la internet funciona bien, estaremos conectados todo el rato. Y por mi parte, bueno, soy genealogista también, como todos los que estamos acá, muy interesado en temas históricos y genealógicos, y en particular lo que tiene que ver con parentesco, con sanguinidad que nos ofrece hoy Paulo. Yo creo que es muy instructivo para todos quienes están empezando y a entender un poco más de la genealogía y de datos que pueden sacar en limpio cuando están investigando. Así es que súper bien, además el expositor, como ya lo han dicho todos, es súper bueno. Así es que eso, bienvenidos todos. Gracias, Cristian. Bueno, por mi parte, José Melo Ríos, de la Araucanía, miembro de Igenia también, y un miembro fundador también y creador de este Viva la Genealogía, que nos ha generado tantas alegrías desde el año pasado y varios momentos de gratos encuentros, ¿cierto? Como grupo y con grandes personajes dentro de lo que es el ámbito genealógico y también histórico. Así se suma Paulo hoy día también, que como todos han dicho, es gigante en esto, muy entretenido, muy didáctico en su charla, y bueno, él nos va a dar un tema maravilloso que a todos nos interesa y del cual todos vamos a aprender, porque siempre hay que seguir aprendiendo en esto de la genealogía para crecer y hacer unos trabajos de maravilla. Así que bueno, dejamos a Paulo Barraza que con su presentación, y bueno, suerte Paulo y muchas gracias por acompañarnos. Oye, primero que todo, súper colorado acá con esas presentaciones sobre la capacidad que tengo de hacer presentaciones, porque ahora la expectativa es súper grande y espero estar a la altura de lo que anunciaron. En realidad, nada, creo que la genealogía en general, para quienes estamos conectados y en general, en particular para mí, significa mucha pasión. Entonces, cuando hay pasión detrás de esto, suceden este tipo de cosas. Estoy en La Serena, trabajo en Andacollo, de hecho llegué justito a la hora, en un minuto pensé que no iba a alcanzar a llegar, pero también sintiéndome súper ingrato, porque yo el año pasado participé mucho en lo que eran las charlas en Viva la Genealogía, y este año lamentablemente por mi trabajo no alcanzo a llegar a los días martes, llego mucho más tarde, y de esta forma tal vez pagar esa deuda. Cuando me invitaron inmediatamente acepté, y José me dijo que si tenía algún tema interesante. El grupo de Viva la Genealogía y las personas que estoy viendo, que aprovecho de saludarlo, hay varios nombres y rostros conocidos, siempre tiene esta particularidad que existen personas que están iniciándose en la genealogía y existe un grupo que ya maneja mucho más términos. ¿Cómo lograr una presentación que sea interesante para esos dos públicos? Ahí está el desafío, más que en la investigación misma. Entonces se me ocurrió mostrarle una investigación en desarrollo. Y a todo esto, el instigador de esta presentación, creo que lo vi conectado por ahí, que es Rafael, que un día me hizo una pregunta, y por el Maule, yo investigo principalmente la zona del Maule, y le dije que sí tenía los datos,
pero que no tenía la confirmación de alguna información. Y se trata de una familia que la vamos a ver ahora. Ahí está Rafael Orr, sí. Y me picó el bichito porque yo tenía muchos datos sueltos, no podía lograr hacer la conexión entre una familia súper conocida y otra del mismo apellido que estaba presente en la zona del Maule. Voy a apagar mi cámara para que privilegiar el audio. Y fue así como retomé esta familia que tenía media abandonada y dije yo, debe haber una forma de poder demostrar la filiación y de dónde venían estos personajes. Y la respuesta la encontré no en los matrimonios, no en los documentos que revisé, notariales principalmente, parroquiales, mucho parroquial, sino que lo encontré en las dispensas de parentesco, que es una herramienta que creo que, sobre todo cuando uno está empezando, cuesta entenderla, y que una vez que ya se logra manejar, ayuda a aclarar un montón de dudas que quedan respecto a filiaciones, hijos ilegítimos, no sé, hay que ser bien quisquilloso para poder hacer las conexiones. Les voy a mostrar algunos ejemplos de qué tipo de información traen las dispensas matrimoniales y cómo la consanguinidad, especialmente en lo que es la época fines de la colonia, principio de la República, termina siendo un factor que ayuda al genealogista actual a poder investigar. Sin más, vamos a la siguiente. Lo que les voy a contar hoy día es un poco hacer una repasada. No soy experto tampoco en derecho canónico, así que voy a tratar de meterme, pero no muy profundamente en eso, respecto a las consanguinidades y las dispensas, de dónde vienen estos conceptos que muchas veces nos encontramos cuando estamos haciendo investigación y en los archivos parroquiales. El caso del que quiero hablarles hoy día es don Nicolás Corvalán, un personaje que vivió en el Maule de finales del siglo XVIII, que se confunde con varios homónimos, es decir, personas que tienen los mismos nombres y mismos apellidos, que aparecen en la zona, y lo que hace más difícil todavía la investigación. También vamos a hacer una pequeña repasada, y esto también va a ser, yo creo que parte del aprendizaje, lo que los mismos genealogistas han publicado respecto, en este caso particular, de la familia Corvalán, y cómo esos estudios no han sido lo profundo, porque no dieron con la filiación correcta, cómo estos nuevos documentos que aparecen nos entregan unas luces diferentes sobre esta filiación, la propuesta, porque en definitiva yo en esto siempre me acerco con mucha prudencia. Esto va a ser una propuesta de filiación, de genealogía, de una nueva genealogía, y un datito para los que nos gusta un poco entrar en berenjenales que son difíciles a veces, cómo tienen una conexión real. Ya les voy a hablar de eso. Algunas conclusiones, y como siempre, amante de los libros, les voy a dejar una bibliografía que pueden consultar para el caso de esta investigación en particular, y vamos a aprender inmediatamente algo. Alguien me comentaba, creo que era Verónica en algún momento, que le gustaban mucho mis presentaciones, no por lo que el charlista hablaba, sino porque eran muy ricas en imágenes. Y siempre tengo ese cuidado, soy bien cuidadoso que las imágenes que me acompañan, en este caso ustedes están viendo, los que están viendo la pantalla, que está el temario, pero en el fondo hay unas alas que son parte del escudo de la familia Corvalán, que hace referencia a cuervo, y de ahí vienen las alitas que están en el escudo de los Corvalán, que son originarios de Mallorca. Eso solamente hay un dato para que lo tengan a la vista. ¿Por qué? Tal como les decía al principio, me he dedicado en cierta forma este tiempo a investigar el Maule, por lo tanto metido ahí en las parroquias de Talca, Linares, Cauquenes, Curepto, San Clemente, de donde yo soy. Van apareciendo muchos datos, van apareciendo mucha información que uno siempre, como buen genealogista cachurero, que le gusta recopilar información aunque no le sirva,
la he ido juntando de diversas familias y me he dado cuenta que al final hay un montón de información que le va sirviendo también a otros genealogistas. La genealogía tiene mucho de eso, de compartir, de poder entregar información que de repente está oculta, que han pasado años y que no ha salido a la luz. En este caso, un caso bien particular, me gusta, no tengo nada que ver con la familia Corvalán, todo esto, si eso es lo más entretenido que todo, si yo me meto en estos temas de repente sin tener mucho pito que tocar, pero el caso era bien particular por las homonimias y también por no haber sido estudiado en profundidad, y justamente eso, la falta de estudios profundos respecto especialmente a la familia Corvalán de la zona del antiguo partido del Maule. Aunque Enrique Molinas me pegue, sigo diciendo el Maule. Y el aprendizaje que uno siempre tiene y que nunca deja de tener. Vamos a lo nuestro. La consanguinidad. Ustedes han leído el parafraseo, el fraseo, perdón, que dice se le dispensa la consanguinidad en tanto grado, con no sé cuánto grado. Esta palabrilla viene del latín y en realidad hace referencia al parentesco que yo tengo, que el mencionado consanguíneo tiene con otros individuos en base a un antepasado común. Es decir, yo soy consanguíneo con mi hermano, ¿por qué? Porque compartimos padres comunes. Soy consanguíneo con mis primos porque compartimos un abuelo común. El cálculo se hace en el derecho canónico a partir de usted mismo o del sujeto al cual usted le quiere contar la consanguinidad, los grados de consanguinidad, hasta el antepasado común. Es decir, yo a mi padre tengo 1 grado, yo a mi abuelo tengo 2 grados, yo a mi bisabuelo tengo 3 grados, y así sucesivamente. Y respecto a un segundo individuo, lo mismo, y de ahí viene el cálculo de parentesco que yo puedo hacer con mis primos consanguíneo en 2º grado, porque cuento a mi padre, a mi abuelo, y mi primo cuenta a su padre y a nuestro abuelo. Eso es una explicación súper de periodista para un tema que es súper complejo, pero que espero les sirva como dato. Y las dispensas. Aparecen las famosas dispensas. Dispensa de consanguinidad, que han leído mucho. De afinidad, hay alguna. De consanguinidad, por supuesto, va a tener que ver con este antepasado común, y de afinidad está establecido en el derecho canónico y viene desde el parentesco espiritual que yo tengo con otra persona, es decir, el de los padrinos, el de las madrinas, y eso hay algunas restricciones que pone la Iglesia y que tienen que ser solicitadas su dispensa. De ahí viene, yo le pido permiso a la Iglesia para poder contraer un vínculo, en este caso de matrimonio, por ejemplo, cuando tengo un impedimento, que son estas consanguinidades. ¿De dónde viene esto de las consanguinidades? En el Concilio de Letrán, no puse el año, pero los que son más cristianos que yo sabrán que fue por allá por el año 1200 y algo, por ahí. Era el 4º concilio de Letrán que se hacía, y se estableció la prohibición de los matrimonios hasta el 4º grado de consanguinidad. Es decir, yo no me puedo casar ni con mis primos, ni con mis primos en 2º grado, ni con mis primos en 3er grado, ni con mis primos en 4º grado. Eso es lo que estableció el Concilio de Letrán. Antes la prohibición era hasta el 7º grado, de acuerdo a lo que establecían las reglas de la consanguinidad en la Iglesia anterior a esta fecha. Sin embargo, este respeto por lo que establecía el concilio en la prohibición de los matrimonios hasta el 4º grado era más o menos respetado en cierta forma. ¿Por qué? Porque si bien estaban prohibidos los matrimonios ocultos, que se llamaban, es decir, matrimonios que no se hacían públicos, era una práctica bastante común en la Edad Media. Entonces era difícil de saber justamente eso, si es que existían esos grados de consanguinidad y estos matrimonios ocultos que también quedaban al arbitrio del que celebraba el matrimonio de los novios. Había todo lo que conocemos como una época donde ciertas cuestiones no eran tan claras tal vez como las vemos ahora. Y llegó nuestro Santo Concilio de Trento, que estableció algo que es maravilloso para los genealogistas hasta el día de hoy,
que es llevar registros de los matrimonios en libros. ¡Qué maravilla! Concilio de Trento, que fue por allá por mediados del siglo XVI, si no me falla la memoria, también ahí los más cristianos sabrán el año, y ratificó esta prohibición de los matrimonios hasta el 4º grado, pero también prohibió explícitamente en uno de sus cánones, o de reforma de uno de los cánones, que no podían existir matrimonios ocultos porque se entenderían por no válidos. Y esto obligaba a la vez a hacer los cálculos porque tenían que hacerse públicas las manifestaciones de querer contraer matrimonio, y de ahí venía la restricción y qué sé yo, y el tema ya fue tomando más forma hasta como lo entendemos ahora. Y respecto a lo que establece el Código de Derecho Canónico, siempre es bueno para los investigadores genealogistas, les paso el dato, tener un código de derecho canónico. Yo me compré uno que me costó, no sé, 6 lucas, algo así, 6.000 pesos. Bien chiquitito, bien práctico, una edición del año 2006, algo por ahí. Y ahí me di el trabajo entretenido de leer qué es lo que decía respecto a los matrimonios. Por ejemplo, en el artículo 1078 establece que el ordinario del lugar puede dispensar de todos los impedimentos de derecho eclesiástico a sus propios súbditos. ¿Qué es lo que no puede dispensar? La consanguinidad en primer grado. Yo no me puedo casar con mi hermana, entonces eso no está, ni el padre con la hija, y qué sé yo, eso está prohibido, no se puede, no es dispensable. Y entiendo que también hay algunas dispensas para los que tienen voto y que los dejan algo ahí. Yo no soy muy versado en estos temas, solamente me estoy metiendo para poder tener un contexto. ¿Cuál es el concepto? Que si bien existe una prohibición, se permite pedir una dispensa cuando existe ese impedimento para poder contraer matrimonio. Y establece también lo que ya habíamos dicho, que hasta si yo no pido esa dispensa, el matrimonio que se contrae hasta el 4º grado es nulo, de acuerdo al derecho canónico. Habría que hacer la diferencia, lo que decía el derecho canónico anterior al Concilio Vaticano II y lo que dice actualmente, pero me da la sensación que en estos temas se ha mantenido bastante pareja la legislación en este sentido. Y ya estamos en nuestro Nicolás Corvalán, el bueno de Nicolás Corvalán, que algo les he hablado. Y este caballero que vivía en el Maule, que tenía unas tierras, unos fundos por ahí, tierras que no valían nada por lo demás, que eran puros cerros pelados, vivía con doña Juana Toledo, que era su mujer. ¿Y porque yo sé que vivían y existían? Porque he encontrado primero 4 de sus matrimonios de los hijos, y a través de algunos documentos notariales también sé que Mateo Corvalán, el quinto que sale en esta lista, también era hijo suyo. ¿Y cuál es la gracia? O la desgracia en este caso, es que no encontré el famoso matrimonio de Nicolás Corvalán con Juana Toledo. A mí me encantan las charlas que doy en general, en genealogía, que son públicas, porque después me llega una avalancha de correos, o me entregan información o me piden información. Entonces, si usted en su investigación genealógica encontró el matrimonio de Nicolás Corvalán con la Juana Toledo, por favor, no duden en contactarse conmigo porque yo no lo he encontrado. Y al no encontrarlo, me pasaba esto, que me quedaba con mucha descendencia de este matrimonio hasta el día de hoy. Por ahí en el grupo, en los participantes andan algunos descendientes de este matrimonio. ¿Y cuál era la segunda particularidad? Que 2 de sus hijos pidieron dispensas para poder casarse, pero como no sé de dónde venían, se me hacía mucho más difícil poder calcular, porque además que es una dispensa de consanguinidad en 4º grado, es decir, el padre, el abuelo, el bisabuelo, hasta tendría que haber ido al tatarabuelo a buscar el parentesco, no tenía la información suficiente como para poder llegar allá, y ahí uno entra más en el campo de la especulación. El segundo también era en 3º con 4º, el de su hija María Mercedes, que se casó con el Nicolás Olivares, que es parte, y bueno, y arriba Juana María Olivares Parada también, que es parte de otra investigación, de una charla que di hace poco sobre la familia Olivares, y que esperamos que nuestro buen Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas en su revista pueda publicar este año el trabajo de los Olivares, que fue también punta de lanza para poder hacer estas vinculaciones. También me parecía con una consanguinidad en 3er grado puro. Con esto, ¿qué hacemos?
mirar lo que han dicho los genealogistas. Don Lucho Liramón, gran genealogista, abogado, muerto hace muy poco, miembro del instituto, presidente del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas, bien respetado en el mundo de la genealogía, publicó allá por el año 73 un estudio que se llamaba Los colegiales del corregimiento del Maule en la Real Universidad de San Felipe, en un librito que es, un libraco, que es un homenaje al profesor Guillermo Feliu Cruz, muy buen trabajo también, muy bonito, muy difícil de encontrar, con 654 páginas, por lo tanto un libraco. Y él en este trabajo menciona, ojo, nombra a un señor, X, no me acuerdo cuál es el nombre, y anota al margen o al pie de línea que es hermano de doña Juana de Toledo y Lizana, mujer de don Nicolás Corbalán y Albuerne, ojo, que figuran empadronados entre los caballeros de la villa de San Agustín de Talca en 1788. Este padrón lo pueden encontrar en el Fondos Varios, en el volumen 452, y que es primo hermano del colegial mencionado en el número 72. Listo, dije yo, aquí estamos dados, encontramos quién es el Nicolás Olivares, nos vamos para la casa, estamos dados. Segundo, don Rafael Reyes Reyes publicó también, tremendo genealogista, y ahí vamos a hacer una pequeña diferencia entre los genealogistas, cómo nos movemos en esto. Publicó el año 89 La ascendencia regia de los Corbalán de Castilla y sucesión de Domingo García Corbalán hasta finales del siglo XVIII, con familias derivadas. La publicó en la revista Estudio Histórico, en la 34. Y fíjese que don Rafael, que era un muy buen genealogista y muy precavido, no se quemó. Puso lo siguiente: Nicolás, heredero de 62.5 cuadras en Rara, que con otras 62.5 cambiaba a su hermana María Isabel, vendió a don Vicente de la Cruz, y el Nicolás se casó con Teresa de Silva y Gaete y con doña Isabel de Acevedo, en las que no tuvo hijos, según se declaró al testar en Rauquén en 1781. Chanfle. Si no tuvo hijos, ¿de dónde vienen los que yo tengo registrados? Y si este Nicolás se casó con doña Teresa y después con doña Isabel de Acevedo, hubo entonces un tercer matrimonio que tal vez no lo vio don Rafael Reyes Reyes, porque cuando habla de el punto G, Nicolás, se refiere a don Nicolás Corbalán Albuerne. Pero el bueno de don Rafael Reyes Reyes pone un punto seguido y dice: sin embargo, a él conviene más reduciendo el tiempo, identificando el lugar, lo dicho atrás de don Nicolás Corbalán Navarro. Le gustaba a los genealogistas ser enredados, entonces tuve que ir más atrás y buscar en el mismo trabajo, y dice: y don Nicolás, cuyo nombre medio siglo después, en 1842, repitió al testar en Perkin doña Petrona Josefa Corbalán y Toledo Osorio de Toledo, hija legítima de don Nicolás Corbalán y de doña Juana Toledo, ya difunto, casado con don Feliciano Rocco, con descendencia y hermana de doña Mercedes, que con don Nicolás Olivares, y de Nicolás, que lo fue con doña María Jesús Moyano, lo que les mostré al principio. Pero no me aclaró absolutamente nada. En realidad es más enredado que aclaratorio lo que hace don Rafael, pero lo hace porque no está seguro de la afiliación que ya había dado don Lucho en este trabajo que les decía en el número 1. En definitiva, me dejó la tendalá porque no entendí muy bien si sabíamos o no sabíamos de dónde venía el famoso Nicolás Corbalán. De acuerdo a lo que leímos, más o menos, la genealogía debiese ser esta: Nicolás Corbalán Albuerne, hijo de Antonio Corbalán y de Lucía Albuerne, nieto de un Corbalán Navarro, de una Ceballos Ugarte, de un Albuerne Vergara y un Castrocampo, pura gente del Maule, muy antiguos todos, de muchas campanillas. Lamentablemente, y esto ya entramos a revisar los documentos, efectivamente, primero, don Nicolás Corbalán Albuerne existió, sí, existió. Le encontré su testamento en la estancia del Estero de los Puercos, ahí de Talca para abajo, la doctrina de Rauquén, el 24 de julio de 1781, declarando, adivinen qué, que no tenía hijo. Pueden leer su testamento en el volumen 14
de los notariales de Talca, que por ahora uno lo puede ver en línea, por si acaso, les paso el dato, porque no lo ha visto. Y este Nicolás Corbalán contrajo un primer matrimonio en Talca, el 14 de diciembre de 1751, con doña Teresa Silva Gaete, muy conocida esta familia en el Maule, hija de Andrés Silva del Campo y de Rita Josefa Gaete Bravo, de los Bravo de Navea, y contrajo un segundo matrimonio con doña Isabel de Acevedo y se murió, buenas noches, sin hijo. Entonces la pregunta era, ¿quién diantre es el famoso Nicolás Corbalán, que me parece con 5 hijos y que no sé de dónde viene? Veamos. Pero antes de eso, pude encontrar la ascendencia de doña Juana Toledo Lizana. Doña Juana Toledo testó en Talca, nombró quién eran sus padres, que si uno hace la relación con otros testamentos, puede hacer la genealogía y puede hacer una muy buena genealogía para atrás en cuanto a muy completa, hay bastante información. Sin embargo, como pueden ver ahí, se declaró soltera en 1787. Sin embargo, en 1796, también en Talca, aparece vendiendo una tierra, sí, unas tierras que tenía, un sitio y casa, perdón, que tenía en Talca, junto a su marido, don Nicolás Corbalán. Por lo tanto, el matrimonio ocurrió entre 1787 y 1796, lo que es buena cosa porque ya sabemos que doña Juana Toledo es doña Juana Toledo Lizana, que tiene su ascendencia bastante clara, que tal como lo pongo ahí, uno puede encontrar la genealogía de ella bastante hacia atrás, fundador, entre sus antepasados y fundador incluso de la ciudad de Talca. Así que familias conocidos para los maulinos. Volvamos a nuestro bueno de Nicolás Corbalán. Y aquí se pone buena la cosa porque me metí en las informaciones matrimoniales. Porque los matrimonios, especialmente en Talca, de lo que uno puede revisar en Family Search, que ellos tienen digitalizado, existen libros de dispensa, o sea, libros de información matrimonial, aproximadamente en Talca desde 1850 hacia adelante. Por lo tanto, los matrimonios de los hijos de Nicolás Corbalán no las encontré porque no están disponibles, al menos que los tengan en el obispado en Talca, pero lo que está en línea nos podía dar lo siguiente. Doña Jesús Corbalán Benavide era nieta de Nicolás y contrajo un primer matrimonio en Talca, previa dispensa de consanguinidad en 4º grado, con tercero, el 30 de diciembre de 1856, con don Pedro José Moreno Orostegui, hijo de Lorenzo Moreno León y Dolores Orostegui Sepúlveda, dice quiénes son los padrinos y bla, bla, bla. ¿Qué dice la información matrimonial? Yo lo puse aquí abajito, dice, la información matrimonial es un documento donde se le toma declaración a los novios. Eso es para los que no lo han visto. Entonces el cura les pregunta, mire, o sea, el que se quiere casar va donde el cura y le dice, mire, padre, le estoy inventando la historia, me quiero casar, soy de tal lado, tengo tanta edad, trabajo de agricultor o qué sé yo, campesino, y el cura tiene que levantar un documento que al principio eran de forma libre y después hay un formato que la iglesia entrega y donde se toman datos como la edad, los nombres, quiénes son tus padres, y estás obligado, por esto que habíamos visto de las obligaciones religiosas, de poder informar si tienes algún impedimento para poder casarte con tu prometida. Y lo mismo después hace la prometida que confiesa que de dónde viene y de qué sé yo y toda la historia. Y cuando hay parentesco de consanguinidad, lo que hacen es pedir al ordinario, como decía más adelante, o sea, como decía anteriormente, lo que establece el derecho canónico, y efectivamente se les puede dispensar de acuerdo a los méritos que existan para la dispensa. Y en este caso, Pedro José Moreno Orostegui dice que con su novia le ligan 2 impedimentos dirimentes de consanguinidad, en 4º grado mixto con tercero por línea transversal. A saber, don Gaspar, es decir, va al antepasado más antiguo, al antepasado común, perdón, que es don Gaspar Orostegui, que
que es Tronco, y aquí lo podemos ir viendo para que se entienda en cristiano cómo va la historia, que hubo por hijos a Francisco y a Teresa. Por lo tanto, un primer grado. De Francisco tiene Dolores y de Teresa, Nicolás. Interesante, ya al menos aquí uno dice, la mamá del Nicolás se llamaba Teresa, Orostegui, Gaete. Segundo grado. De Dolores, Pedro José, novio, que es el que está pidiendo la dispensa. Y de Nicolás, Pablo, tercer grado, aquí. Y de Pablo, Jesús, novia, cuarto grado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tercero con 4. Interesante, porque a la luz de estos documentos, en cierta forma, yo ya dije, aquí estamos, dado, ya sabemos de dónde viene. Sin embargo, hay más dispensas matrimoniales. Después me aparece Juan Bautista Corbalán Moreno, nieto también de nuestro Nicolás, que se casó en Talca, y pide una dispensa de impedimento de consanguinidad en cuarto grado con Francisca Martínez Olivares. Era súper interesante esto porque yo no había logrado entroncar a la Francisca Martínez con los Olivares que ya había investigado. Bueno, haciendo esta investigación, la pude entroncar a los famosos Olivares que ya había investigado. Lo mismo explica, este es un extracto del documento de forma textual, que dice que como los liga el impedimento dirimente de consanguinidad en cuarto grado puro transversal, a saber, José Orostegui, es decir, se va más atrás. Tronco tiene por hija a María y Catalina, primer grado, y María nace Nicolás y Catalina, Mariano, segundo grado, de Nicolás Mateo y de Mariano Mercedes, tercer grado, Mateo Bautista novio y en el Mercedes Francisca contrayente, cuarto grado. Por lo tanto, el bueno de Nicolás tiene una pequeña diferencia. Aquí lo nombran a la madre María y aquí la nombran Teresa. Hay que pensar que esta gente se está casando en 1859, en 1860. Si hacemos un cálculo rápido, hagan el cálculo ustedes con su propia familia. Estamos hablando de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de su cuarto abuelo. Piensen si se saben los nombres de todos sus cuartos abuelos. Tal vez me sé los apellidos, puedo fallar en algún nombre o algo así. Por lo tanto, no es tan terrible de repente encontrar estas diferencias de nombre. Entonces, ahí también hay que mirarlo. Es un caso, es para poder tal vez meterse un poquito más, porque a lo mejor la señora se llamaba María Rosa. Anda a saber. Tercer caso, este es el documento del que les hablaba. Esto que les estoy mostrando es una información matrimonial, lo que dice en su primera hoja, tal como les decía. Aquí se está casando Andrés Rocco Corbalán, nieto también de nuestro Nicolás, y un poco lo que dice es lo que yo les decía. Aquí don Andrés Rocco, viudo de doña Quiteria Azócar, natural y residente en este curato, hijo legítimo de don Feliciano Rocco y de doña Josefa Corbalán, deseando contraer matrimonio según el orden de nuestra Santa Madre Iglesia, con Mercedes Sepúlveda, soltera, natural y residente en este curato, hija legítima de don Manuel Sepúlveda y de doña Catalina Salcedo, con la que le celebraba esponsales. Tal vez le estoy dando la lata, pero es súper interesante leer cómo se hacía la información matrimonial. Y aquí nos encontramos que en 1863, también en Talca, piden una dispensa de consanguinidad en cuarto grado puro transversal. ¿Cómo fue? Tal como decía ahí en el documento anterior, y les ligo un parentesco de consanguinidad en cuarto grado puro transversal por haber sido mi madre. Este es súper interesante porque lo hace al revés. ¿Se acuerdan que los otros lo hacían bajando? Este lo hace subiendo. Aquí está don Andrés, el que está pidiendo la dispensa. Dice que mi madre, doña Josefa, es hija de Nicolás, hijo de María, la famosa María que ya habíamos visto anteriormente, que es hermana de Catalina, que es madre de Carmen, que es madre de otra Catalina, que es la madre de mi futura contrayente. Estas genealogías de los Gaetes están muy bien estudiadas, han sido bastante y ampliamente estudiadas en familias fundadoras. Hay un trabajo de los Gaetes en una de las revistas de estudio histórico, viene muy documentada, hay mucha información, por lo tanto, hacer la genealogía hacia atrás es bastante fácil, fácil entre comillas. Y creo que este es el último caso
porque como buen genealogista tenemos que contrastar fuentes, es decir, yo no me podía quedar con la primera dispensa matrimonial porque si no, no iba a estar seguro de que el que se estaba casando 120 años después de haber nacido su tatarabuelo tuviera bueno de la memoria y se acordara de todo, porque también podría fallar eso. Entonces, aquí en este caso les estoy mostrando 4, si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Bueno, aquí está la Lucía Corbalán Olivares, que creo que este es nieto o bisnieta, no me acuerdo ya, del famoso Nicolás, que está pidiendo una dispensa de consanguinidad, uno en primer grado mixto con tercero. Eso es súper interesante, porque se está casando con su tío abuelo. Claro, un tío abuelo. Se está casando con un tío abuelo. Y también a la vez tienen otro parentesco en cuarto grado mixto con tercero, el novio, don Isidro Olivares, que estaba viudo. De ahí de haber venido la diferencia de edad. Y se está casando con esta señorita que es doña Lucía Corbalán Olivares. La dispensa, una de las dispensas, la que nos interesa el caso, es más o menos así. Aquí también hay una situación llamativa, porque dice, como nos ligan 2 impedimentos de consanguinidad, ambos 2 colaterales, el primero en tercer grado mixto con primero, por haber sido mi hermano, Francisco, padre de Juana, madre de la contrayente, es decir, me estoy casando, el caballero se está casando con su sobrina nieta, y el segundo, que para este caso es el que no importa, en cuarto grado mixto con tercero, por haber sido mi padre Mariano, imagínate, está hablando de su padre, hijo de un señor Orostegui, o de una señora Orostegui, el caballero no se acordaba cómo se llamaba la abuela, sabía que era apellido Orostegui, y yo creo que para el caso valía, que era hermana de doña Isabel, que fue la madre de Nicolás, y ahí también tenemos una pequeña discordancia con lo que habíamos visto anterior, porque la habíamos visto como María, como Rosa, y ahora la vemos como Isabel. Puede caer la posibilidad que sean hermanas, una se llama Isabel, no sé. Por eso yo les dije al principio que esta va a ser una propuesta de acuerdo a estos documentos, y nos vamos a ir por los que veo que tienen más coherencia en lo que están informando. Y este padre de Pablo, padre de mi futura esposa. Entendiendo esto, y a la luz de los nuevos antecedentes que nos aparecieron, yo me atrevería a decir que sin duda Nicolás Corbalán es de apellido Albuerne. Ya. Sí, porque aquí me pegué un refalón. No pasa nada, porque puse el Nicolás anterior. Nicolás es de segundo apellido, Orostegui, que es efectivamente de la familia Orostegui Albuerne. Lo que había sucedido entre los genealogistas y los que habían investigado es que se habían simplemente confundido entre Nicolás Orostegui Albuerne y su sobrino, don Nicolás Orostegui, Nicolás Corbalán Orostegui. Ese fue el enredo que llevó a este tema. Y el Nicolás me jugó una mala pasada justamente por lo mismo, porque puse a su tío y no lo puse a él. La familia Orostegui, Orostegui Gaete, ampliamente también conocida en la zona del Maule, nombrada también en el trabajo de don Rafael Reyes, nos lleva justamente a esta conexión de los Corbalán que han sido ampliamente estudiados en la zona en lo que fue Chile colonial. Es una familia que llegó, se estableció en Santiago originalmente, después tuvo algunas ramificaciones, especialmente en el Maule. El Nicolás Corbalán Albuerne, que en realidad es el padre de nuestro Nicolás, tío, perdón, su genealogía está bastante estudiada también. Yo no sé para los que investigan ahí en Curepto si se han dado cuenta, o en Talca, incluso en Talca, en los matrimonios más antiguos, la capilla de doña Fabiana de Ocampo siempre sale nombrada. Se realizó el matrimonio en la capilla de doña Fabiana de Ocampo. Bueno, estos caballeros vienen de la famosa Fabiana de Ocampo, señora bien principal, que parece que tenía muchas campanillas también en esa época. Y aquí los quiero llevar a estos antepasados que están establecidos para los Corbalán Albuerne, y que nos fijemos en ese que dejé en rojo, que es Domingo Corbalán Estrada. ¿Por qué?
porque ese Domingo Corbalán Estrada, tiene esta genealogía. Esto está también ampliamente estudiado, bien documentado, diría yo, que es nieto de Inés de Castilla, que era hijo de María de Castilla y Pallares. Los Castilla, los García Corbalán Castilla, venían de Mallorca. Eran mallorquines. Bernardino de Riverol, que sale ahí, fue un pensador de la corte de los Reyes Católicos, publicó un par de obras sobre pensamiento, creo que filosófico, algo así. Por lo tanto, son familias bastante conocidas. De hecho, la familia Corbalán fue estudiada también en el nobiliario de Canarias, eran canarios, perdón, eran canarios. En el nobiliario de Canarias, que publicó nuestro gran investigador español, don Fernández de Betancourt. Ya hizo la genealogía sobre esta familia. Se me confunden las islas entre los canarios y los mallorquines. Eran canarios. Entonces, los Cervellón, los García Corbalán, los Riverol y los Castilla eran familias que habían estado establecidas en esa zona de la isla Canaria hacía bastante tiempo. Y la gracia de esta María Castilla y Pallares es que era nieta de doña Juana, que fue infanta de Portugal y reina consorte de Castilla. Tienen esta gracia porque, y aquí ya, esta es una ñoñería de genealogista. La reina Juana, que fue reina consorte de Castilla, era cuñada de la famosa Isabel la Católica. Era casada con Enrique IV, estoy diciendo estas cosas de memoria, tal vez me pueda equivocar. Enrique IV, que tenía la famosa Beltraneja, y esta señora, esta infanta, que nunca hizo una vida marital muy buena con su marido, sí lo hizo con un señor que se llamaba Pedro de Castilla, de la misma familia real que era descendiente de Pedro I de Castilla, y a la vez la propia reina consorte de Castilla venía de los reyes de Portugal, que a la vez venían de los reyes de Inglaterra, que a la vez venían por este otro lado de los reyes de Aragón. Es decir, una genealogía bastante, digamos, frondosa, que hace esta familia Corbalán bastante única, que la hace bastante única porque de las pocas familias que uno puede hacer una trazabilidad hasta estos antiguos, las casas reales de lo que era la antigua, los antiguos reinos de la península ibérica. Como les digo, una chochería que se hace un genealogista cuando está haciendo este tipo de investigaciones sobre esto. Hay un montón de bibliografía, hay un montón de investigaciones, unas más profundas que otras, pero que son muy entretenidas si a alguien le interesa meterse en estos berenjenales que a veces no nos llevan a ningún lado. Conclusiones. Cuando hacemos este tipo de investigaciones, y esto es, de cierta forma, recomendaciones que no me han pedido, pero que las puedo hacer, ya que me invitaron, cuando leemos la bibliografía, sobre todo de genealogistas que han hecho investigaciones sobre algo que a nosotros nos interesa, siempre hay que acercarse con una mirada crítica en el sentido de contrastar lo que estamos leyendo con alguna otra información y por supuesto con la fuente primaria. Y aun cuando contrastemos las fuentes primarias, aquellas que están escritas, y tal como le he ido mostrando, se tienen que contrastar las fuentes. Creo que la contrastación entre un documento y otro le va dando firmeza a la afiliación que usted está haciendo. Las homonimias, estos nombres que de repente se repiten, nos confunden entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, con los mismos nombres. Hay que estar atento, Cristian Cofré, bien habiloso para eso, para sacar los años y las épocas. Entonces, siempre a uno le cuestiona, oye, pero ¿cómo iba a tener un hijo a los 70 años? ¿Qué pasó aquí? Ojo, hay que estar atento a esos nombres que se nos repiten, en este caso los Nicolás Corbalán, que se nos repetían. Las dispensas de matrimonio son una muy buena fuente de información
para hacer investigación genealógica. Lamentablemente existen parroquias donde no tenemos el acceso. No quiero creer que no existan, me da la impresión que en algunos lugares no existen, se perdieron o qué sé yo, se quemaron, lo que le pasa siempre a la iglesia con los archivos parroquiales. Y en alguna otra, Family Search no las digitalizó, quienes estamos lejos de esas parroquias nos cuesta llegar también para poder revisar. Yo tengo, o sea, sin ir más lejos, yo tengo a mi bisabuela, que es hija de dos señores, de una señora y un señor con los mismos apellidos. Sin embargo, no tengo la información matrimonial y ahí me tiene años parados, porque si tuviese esa información matrimonial, sabría cuál es el parentesco común que tienen. Y en mi genealogía también, y en la de todos nosotros, no es nada excepcional esto, aparecen estos matrimonios consanguíneos que las informaciones matrimoniales nos ayudan a afiliar. Sin embargo, dicho todo eso de las bendiciones que nos entregan las informaciones matrimoniales, a la vez mi recomendación es que puedan ser cotejadas con otros actos vitales que nos sirvan para la investigación genealógica. Y lo que les mostraba al final, como una investigación simple, sencilla, puede llevarnos de repente a caminos insospechados. Imagínense que les terminé hablando de la Beltraneja, pobre Beltraneja, que terminó encerrada de monja en un convento por allá por Portugal. Por Portugal, ¿no es cierto? Sí, por allá. Es entretenido. Esa parte es lo que le hace, en cierta forma, le da un toque diferente a la genealogía, porque, y no porque uno quiera llenarse de campanilla. Yo no soy ni descendiente de esta gente, así que bastante poco me importa, sino que porque te permite vincular un territorio como el Maule, en este caso, con un antepasado de muchos maulinos que tenían estas vinculaciones tan reales en la antigua Castilla. Lo que les prometí, bibliografía, el nobiliario de don Juan Luis Espejo, trae muy buena información, también trae, como le gustaba a don Juan Luis, trae los escudos nobiliarios de todas las familias que investigan, bien documentado. En la edición del año 17 viene muy entretenido lo que sale sobre los Corbalán. Don Guillermo de la Cuadra, siempre con sus familias chilenas. En este caso los remito al tomo 4 que publicó el año 29, donde vienen, lo escribí textual, en particular este tomo trata sobre las familias de Talca en obras anteriores y posteriores de Cuadra. También es posible encontrar información sobre los Corbalán. Don Rafael Reyes Reyes, lo que ya les comenté respecto a la ascendencia regia de los Corbalán de Castilla, en una de las revistas de estudio histórico, la 34. José Alberto Sánchez publicó Familias chilenas con vinculaciones reales, un trabajo muy entretenido para los que nos gustan estos temas. Medio malo en fuentes, medio dudoso de repente en fuentes, pero si uno se lo toma con la precaución debida, va a encontrar buena información también ahí, especialmente con las generaciones más actuales. Y también uno siempre termina llegando a este libro que son las familias fundadoras de Chile, que a todo esto la familia Corbalán viene estudiado en el tomo 2, en la página 393, de nuestro muy bueno genealogista, don Julio Retamal, y todos los que participaron en esa obra. Todo lo que les puedo contar, espero que les haya gustado esta genealogía que les conté, que les traté de transmitir, y siempre ofreciendo las disculpas por la memoria que de repente nos falla en algunos temas. Ahí me acuerdo, porque cuando estoy haciendo la genealogía digo yo, no, pues si de esto yo me voy a acordar, si esto es re fácil, ¿cómo no me voy a acordar? Y aquí cuando estoy sentado hablándole, me doy cuenta que a veces la memoria me falla con algunas cosas, pero lo importante es que es toda información contrastable y que ustedes la pueden verificar en sus propias investigaciones si es que les interesa. ¿Dudas? ¿Consulta? Un comentario, Pablo. Cerca del 1800, Bernabé de la Cruz Vázquez de Poyanco, que es nieto de la Juana Regie, déjame acordarme, Corbalán de Castilla Gómez Ceballos, él en su postulación de órdenes, estaba postulando a ciertos cargos eclesiásticos
Y ya todavía en esa época, él hacía referencia a los vínculos de la Casa de Castilla con su apellido. Y lo pone como un argumento nobiliario documentado, y los testigos hablan de parentescos en cuarto y quinto grado con la Casa de Castilla. Son documentos del 1790, 1800 más o menos. Se sabía, la familia que vivieron en la colonia traían mucho, muy pegado estos conocimientos, en cierta forma, de vinculaciones con familias reales, a quienes las tenían. Y los sacaban. Porque era prestigio. Claro. Era un prestigio gratuito, ya estaba escrito, ya estaba por todos lados. Exacto, y en una sociedad estamental, presentarse con ese pergamino ayudaba para mucho. Ahora, igual el origen es, claro, es verdadero, la genealogía es correcta, pero Pedro de Castilla era hijo natural, sí. Y después el Pedro apóstol también era hijo natural. Sí. Más que eso, era parte de la infidelidad de la mujer. Él era gemelo, tenía un gemelo, y los dos eran hijos de la reina Juana, que después dejó de ser reina. Así que su origen eran, y eso no lo mencionan en ninguna parte de todos los documentos, solamente hablan del apellido Castilla. Don Raúl Linares. ¿Comentario? Pero por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl, porque seguramente muchos no me conocen, Raúl Linares Araya, y soy de Rosario, Argentina. Excelente presentación, muchísimas gracias, muy claro, muy bueno, y lo que más me gustó quizás las conclusiones, que comparto totalmente, ¿no? Esta cuestión de la contrastación de fuentes, de tener cuidado con las homonimias, bueno, etcétera, etcétera. Pero quería hacer algún comentario. Cuando dijiste la afinidad, te referiste exclusivamente a la afinidad, a la dispensa por afinidad, a la afinidad espiritual, que yo no sé si se le llamaba afinidad, pero fundamentalmente la afinidad son los parientes políticos. Es decir, si yo me caso con la con la viuda de mi hermano, tengo un primer grado de afinidad, digamos, fundamentalmente. No recuerdo si los espirituales, que son cuando son madrinas, padrinos, etcétera, si también son de afinidad. Bueno, pero puede serlo. Pero eso por un lado quería aclarar porque seguramente se te pasó, digamos, decir... los parientes políticos fundamentalmente, ¿no? Si me caso con la prima de mi cuñada, qué sé yo, bueno, lo que sea. En cuanto a los grados, o a contar a los grados, yo hace poco di también, pero para el centro que presido, una charla sobre consanguinidad, dispensas, y me encontré con esta cuestión, ¿no? Estos grados que se cuentan desde el interesado, el novio, la novia, hacia el tronco común, pero en muchos casos se cuenta y se vuelve y se cuenta, se da la vuelta hacia el otro, ¿no? Es decir, que yo de mi primo hermano o de mi prima hermana, sí, en lugar de ser en segundo grado, lo sería en cuarto, porque sería 1 a mi padre, 2 a mi abuelo, 3 al otro hijo de mi abuelo, a mi tío, y 4 a mi novia, digamos, a mi prima, ¿no? Entonces, está esta doble que en la misma iglesia se ve indistintamente, me parece, estas cuentas, ¿no? Entre cuarto y segundo, lo más común para primos hermanos, ¿no? Bueno, esto porque hay que tener cuidado con esto. Y finalmente, y no quiero robar más tiempo, cuando hablaste de haber comprado el Código de Derecho Canónico, sí, que me parece sumamente interesante, quiero aclarar que creo que, por lo menos yo lo he consultado en Internet, que en Internet está, ¿no? En páginas de la iglesia, etc. Pero lo que también tenemos que tener cuidado cuando lo analizamos es que hay muchas reformas de ese derecho canónico, de esas prohibiciones, etc. Pensemos que si estamos hablando del siglo XVI, XVII, totalmente diferente a lo que es hoy, ¿no? Bueno, esas son las aclaraciones y nuevamente agradecerte esta excelente exposición donde todos hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Estoy completamente de acuerdo. Sin duda se me pasó lo de las afinidades que vienen por estos parentescos que tengo, que en realidad no son consanguíneos, sino que son tal como tú lo explicabas. Y efectivamente uno de los temas con lo del derecho canónico es justo igual como el derecho que se vive, el derecho civil, tiene cambio y qué sé yo, menos cambio de los que tiene el derecho civil.
Y en el caso de Chile, los grados, como tú lo explicaste, se usan para el derecho civil. Cuando yo cuento el 1, 2, 3, 4, cuento todos los grados, son los propios del derecho civil, al menos en la legislación chilena. Así lo he visto al menos en mi año que estudié Derecho en algún momento cuando estuve mal de la cabeza. Hola Paulo, soy Carlos Bacuñán. Muchas gracias por tu presentación, me encantó. Y cuando hablaste de Rara, no sé si tú conoces por aquí Linares, Panimavia, porque yo estoy en Rari actualmente, ahora, y no sé si te referías a Rari o a Rara. Y si tú lo confirmas, es interesante, porque estuve presente en una reunión de una familia Sepúlveda que estaban, y me acuerdo de otra charla que se hizo sobre sucesiones de esta zona, a raíz de los Ortiz de Gaete y otras haciendas, que estaban en una explicación por una abogada a la familia, aquí en Rari, sobre la subdivisión de los Sepúlveda, que no sé cuánto tiempo habrán llevado esto, y no sé si estará relacionado a la charla que quizás diste tú anteriormente, pero puntualmente, si será Rari lo que hablaste en vez de Rara. Buena, gracias Carlos. Esa pregunta la responderá la subsecretaria Daza, no. Esa pregunta que yo me la hice también en su momento, la respuesta la tiene nuestro buen amigo y gran genealogista Enrique Molina Canales, que de hecho me escribió por interno y lo acaba de escribir en el chat, por lo que me doy cuenta, y se refiere a Rara en el sector costero de los cerros ahí en San Rafael, de Talca un poquito hacia el norte. La charla de los gaetes también, me meto yo en puros problemas, ¿qué me importan a mí los gaetes? Pero porque no vengo ni de ellos y me metí en ese tema que es súper complicado, porque es una pelea, y claro, efectivamente los gaetes fueron, a través de una de sus ramas, eran dueños efectivamente del sector de Panimavia, de lo que es actualmente Colbún y toda esa zona, y hay todo un tema a través de esos pueden ser los opasos, que andan dando vuelta en esa zona, y hay varios juicios, eran buenos para pelear esa gente. Así que sí, yo me metí, pero me metí con los gaetes al otro lado del río Maule, donde yo soy, de San Clemente. Eso. Pablo, estamos al lado. Sí. Bueno, ahora estoy en La Serena, pero cada vez que me preguntan de dónde soy, digo de San Clemente, como que si viviese allá, pero me siento súper sanclementino. Eso. Yo creo que lo entretenido de esto es también de que en realidad lo que quizás ya viste en un primer momento, los libros parroquiales, cuando hayas ido a la información matrimonial, tienes que volver a buscar, porque ahora es como iterativo, ahora tienes más apellidos, más personas que ya sabes que deben estar en alguna parte, y quizás vas a encontrar su matrimonio, que al ser más cercano el tiempo puede ser más preciso. Y también es verdad que hay muchas veces son bien inconsistentes, porque los registros, porque en algunos tienes, por ejemplo, si uno de los novios fue viudo o viuda, en otros no, entonces yo creo que la información matrimonial puede ayudar mucho. Y también confirmar que hay información matrimonial que no está digitalizada en Family Search y que está en Arzobispado. Me pasó con Navidad. Hay 2 cajas de información matrimonial del siglo XIX, y hay mucha información ahí que no estaba en ninguna otra parte. Wow. Sí, justamente eso es las informaciones matrimoniales hacen que uno se cuestione lo que ya leyó, si eso es muy entretenido. Es más, me pasó en el caso de lo que les mostré, Martínez Olivares, que es una cuestión súper extraña, pero no me sorprende, que en el matrimonio dice que la señora es hija de un señor, no me acuerdo cuánto, X Martínez, y de una señora X Olivares, que a mí no me cuadraba en mis investigaciones por ningún lado. En la información matrimonial dice lo que yo ya tenía investigado, entonces hay algo que sucede entre que hace la declaración en la información matrimonial y efectivamente se asienta la partida en el libro
parroquial respectivo. Lo más probable, después de la fiestoca del matrimonio, con algún vino de más, tal vez al cura se le pasaba, no tengo idea qué pasaría entre medio, que aparecíamos con otros nombres, pero no es la primera vez que me pasa, que me cambian nombre, y para qué decir con los grados, que en un lado dice una cantidad de grados, y después uno va a la información matrimonial, y en realidad, de hecho, uno de los ejemplos que di ahí, me pasó eso, que decía en el matrimonio que era 4,3, y en realidad era, no, 3,2, y en el matrimonio decía que era 4, o sea, en la información matrimonial decía que era 4,3. También son pequeños detalles, pero que ayudan a clarificar la información. ¿Alguien más se atreve? Hola, Paulo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Oye, buena presentación, lástima que me perdí harto, ¿ah? Pucha, mi conexión ha andado mala. En fin, simplemente me gustaría, porque no sé si lo tocaste, quizás sí, ¿ah? Si ya lo dijiste, silénciame. Mira, es más que nada con el proceso del matrimonio, ¿ah? Porque ahí hay cosas interesantes que surgen entre medio, de donde vienen incluso estas informaciones matrimoniales, ¿no? Entonces, primero son los novios que se quieren casar y le avisan al cura, le dicen, nos queremos casar. Están los consentimientos o las edades para las cuales se pueden encontrar matrimonio, ¿cierto? Mayores de 25 años, solo por ello y si no con autorización. Y luego el sacerdote, ¿no? Levantaba esta información matrimonial donde decía, mira, ellos se quieren casar. Y los siguientes 3 semanas tenía que publicar en las puertas de las iglesias que estas personas se iban a casar. ¿Y por qué motivo? Porque era el lapso de tiempo que tenían las personas para decir si había o no algún impedimento para que ellos se casaran. Porque el impedimento de consanguinidad es un impedimento, pero también hay otros impedimentos, ¿ah? Que también suelen aparecer los de afinidad y otros más. Entonces las personas podían decirle al cura, mira, en realidad ellos no se pueden casar porque son primo hermanos y ellos no lo sabían, por ejemplo. O sencillamente que aquí ella anduvo con el hermano del otro y eso también es un impedimento. Entonces, pasadas estas 3 semanas, el cura en el fondo levanta el acta para decir y establecer si había o no impedimento. Y si había algún impedimento, como el que tuviste hoy de consanguinidad, él no lo sancionaba. El cura no era el que sancionaba este impedimento, sino que era se hacía en el obispado. Entonces, el cura lo que hacía era enviar los antecedentes al obispado para que el obispo, a través de su secretario, etcétera, validaran o permitieran o dispensaran los impedimentos que había para que se pudieran casar. Y aquí viene lo interesante, es que además en los obispados quedaba copia de la dispensa. En el obispado decía, bueno, en tal fecha se querían casar tal personas, pero tienen impedimento de consanguinidad de tal grado, y es dispensado por el cura. Entonces esa copia, ese documento de dispensa, está en los obispados, arzobispados. Y por otro lado, la resolución que enviaba el obispo al cura se anejaba con en la información matrimonial. Entonces uno ve también ahí el timbre del secretario del obispo autorizando, entonces dispensando el impedimento, y recién ahí se podían casar. Entonces lo que uno ve siempre, bueno, y se podían casar, y si estaban en algún tiempo prohibitivo, no se velaban, que era otro de los ritos que tenían. Entonces se ingresaba el matrimonio, en el libro de matrimonio, se ingresaba la información matrimonial, la dispensa en el obispado, y además posteriormente podría haber incluso un registro de velación, ¿ya? Que era otro de los ritos que tenían. Entonces podía incluso aspirar hasta 4 registros para el mismo evento, ¿ya? Entonces eso es como bien, como para ir organizando las cosas, ¿no? Y cuando se casaban, sin duda que hacían una fiesta tremenda, y coincido contigo en que los curas de repente no anotaban todo correctamente, pero como había otros documentos también, uno ahí puede, puede verlos mejor. Sí. Eso sería. Gracias, Pablo. No, bien, súper buena aclaración. Sí, de hecho,
todo eso que dijiste tú, yo ya lo dije, así que da lo mismo. No, algo había hecho alguna alusión respecto al tema de, no sé, de repente son muy ñoñerías mías, pero a mí me gusta leer estos temas de los tratados. Hay varios tratados, los pueden encontrar en internet, si buscan dispensas matrimoniales. Hay uno sobre, por ejemplo, el Concilio de Trento, donde vienen estos, en cierta forma, la explicación histórica sobre cómo se generaron estos cambios al derecho canónico a partir de los concilios. Hay harta información, y una de las cosas que sale bien explicado es justamente lo que tú estás haciendo referencia. Y aquí solamente me doy el pequeño gustito ya que les voy a compartir, porque mientras hablaba nuestro buen Cristian, busqué justamente una dispensa completa. No sé si la están viendo. Si la están viendo, no. Esta es la dispensa que yo les mostré de Andrés Rocco, y tal como dice Cristian, ahí está lo que ellos declaran. En este caso, Andrés Rocco era viudo. Aquí están los testigos, hacen descripción de cada uno de los testigos que están participando y testificando este matrimonio que se va a celebrar. Y acá está lo que dice Cristian. Esto lo mandan, en este caso, a Santiago, al arzobispado, y viene por ello, en cierta forma, confirmada pues, es que yo estoy hablando y pienso en Enrique Molina, que me debe estar matando por lo lego que soy en estos temas. Pero es súper interesante porque también adjuntan las partidas, es decir, si estaba viudo, tiene que demostrar que justamente era viudo, y generalmente traen, adjunta en estas informaciones las partidas de entierro, de defunción de la mujer que se murió anteriormente y quedan registradas en estos documentos, que es más allá de la mera información que tal vez uno se fija que es esta, hay otras cosas que se pueden ir sacando. Eso me quería dar ese gusto, ¿no? Perdón. Pablo, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro. Oye, primero darte las gracias, extraordinario. Aprovecho de darte las gracias por la charla anterior, esa especie de estudio de propiedad que hiciste, ¿te lo recuerdas? Ah, ¿verdad? Que me permitió llegar a la propiedad de mi ancestro. Yo fui una de las personas que te escribí. Y en segundo lugar te quería hacer un comentario. Mira, tuve la suerte y la posibilidad de ir a la parroquia del Rosario y de la Estrella, donde me facilitaron todos los libros. Wow. Me encerraron en una bodega. Según yo, iba por media mañana y me quedé 4 días. ¿Encerrado entre la bodega? No, ya. y venía, porque no hubo posibilidad que me pasaran los libros. En algún momento yo pido los libros de informaciones matrimoniales, y por lo menos en la Estrella era un libro de informaciones matrimoniales, pero donde no había ninguna dispensa, solamente informaciones matrimoniales, quién se casaba, quién eran los padrinos. Y yo le pregunté, porque yo tenía muchos antepasados que yo tengo los documentos donde solicitaban la dispensa. Entonces me dicen que ellos no tenían conocimiento de ningún otro libro que hubiera sobre dispensas matrimoniales. Y en el Rosario me pasó exactamente lo mismo. A pesar de que pusieron todos los libros a mi disposición, ellos no existía ese libro, ni el cura ni la encargada parroquial tenían conocimiento de que existiera ese libro de informaciones matrimoniales o de dispensa. Entiendo, según lo que tú dijiste, que esa copia de esas dispensas tendrían que haber en el obispado, arzobispado, si es que no hay libro en esas parroquias. Yo entiendo, mira, ahí me declaro un poquito nulo, pero lo que yo he visto cuando he ido al archivo justamente del arzobispado en Santiago, lo que queda es una copia muy parecida, no sé si es el mismo documento que mira. Lo que yo he visto, tal vez Cristian ahí puede saber algo más de lo que yo no sé, pero lo que yo he visto es que hay un documento, hay unos volúmenes donde quedan los registros como esto, donde dice quién se está casando, cuál es la dispensa, aunque a veces no dice, como me pasó en el caso de mis antepasados que andaba buscando, no explica el parentesco, sino que simplemente es la dispensa que te da el arzobispo para que se puedan casar. Y de eso sí lo he visto. Y también lo que puede suceder, que por ejemplo yo lo vi en Andacollo, me fui a meter el otro día, como trabajo en Andacollo, no tengo ningún antepasado en Andacollo, pero siempre ando mirando este tema de las parroquias,
pasó lo mismo. Andacollo es una parroquia súper antigua, muy, muy antigua, y no hay libros de información matrimonial. Y yo les decía, pero ¿cómo no va a haber libros de información matrimonial? Lo más probable es que se perdieron, se los llevaron, tal vez se los llevaron a La Serena, no tengo idea, el cura tampoco sabía, y habían informaciones matrimoniales muy modernas, o sea, como de los años 20 hacia adelante, y lo mismo que tú, eran simplemente informaciones matrimoniales, no había mucha información que sacar de ahí. Gran duda que me queda. Perdón, Te agradezco mucho, Pablo. a veces las informaciones, las dispensas, informaciones matrimoniales, pasaban al arzobispado o la arquidiócesis y no quedaban en la parroquia. Eso suele pasar en muchos lugares, sobre todo poblaciones pequeñas, ¿no? En el caso del arzobispado de Santiago hay un libro, de hecho hay un índice de las dispensas. Están ahí, uno los puede ver, y como tú dices, son un poco más escuetas, pero en la mayoría se establece cuál era el parentesco que tenían y por qué se dispensaba. El grado y en algunos casos hasta un arbolito. Interesante. Sí, sí, es útil. Gracias, Cristian. Susana. Ya se me olvidó la pregunta. Mi pregunta es si existía la posibilidad de que te denegaran el permiso para casarte, o sea, no sé, pues diciendo el parentesco, no sé, algo como súper grave, que te dijeran, no, no se puede casar, por ejemplo. Y la otra, yo soy súper endogámica, o sea, mi familia es muy endogámica por el lado de mi padre, y, por ejemplo, mi abuelo se casó con mi abuelo se casó con mi abuelita, pero él era su tío carnal, tío, la suegra era su hermana, y esto fue más o menos, creo que se casaron en 1914. Entonces, debería haber una información matrimonial aún en esa época, o sea, no sé si existe hasta ahora eso. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de que se avisara como a la comunidad que se iban a casar, no, Cristian lo decía, Cristian Cofré, a la comunidad que se iban a casar. Yo recuerdo haberlo visto eso solo en España, en el registro civil, como en tal fecha se va a casar este matrimonio, pero no sé si es como tan contemporáneo eso ahora. No sé. Muy buena pregunta. Me lo he preguntado. Mira, yo, para ser honesto, no soy de misa diaria. Tal vez los que son de misa diaria podrían decir si es que se sigue haciendo. Me parece súper interesante. Y hago referencia tal vez para tu primera pregunta respecto a tu abuelo, a lo que decía Raúl. Hay varias cosas que han ido cambiando en los últimos años. Habría que establecer el año 14 cuáles eran lo que establecía. Me da la impresión que debiesen existir porque las grandes reformas en el derecho canónico vinieron con el Concilio Vaticano II de los años 60. Entonces, antes de eso, las formas eran muy parecidas a las que vemos, por ejemplo, lo que les estaba presentando ahora. Sí, lo primero que preguntaste se me olvidó, pero me quedé pegado con ese tema de ir a la iglesia y ver las proclamas que se hacen. Y existía la posibilidad de uno solicitar casarse y que te denegaran. Muy buena. Sí, yo entiendo que sí existían, pero más que por las consanguinidades, de repente venían porque tenías que tener la autorización de tus padres para poder casarte porque tenías cierta edad. Hay casos famosos de unas peleas tremendas que se armaban entre familias, porque claro, no era lo mismo casarte en, no sé, una familia de Rancio, Olengo, Maulina, que ya 300 años encerrado en su fundo, con una persona que venía de cualquier lado. De hecho, en los parroquiales de Talca hay una partida de matrimonio que yo la adoro. Cada vez que la veo, la vuelvo a ver, es maravillosa, porque el cura, un cura muy cagüinero, que le metía harto color, el cura de la Carrera, está casando a uno de los Donoso con una señora Enríquez, familia que uno los mira ahora para atrás y es familias antiguas y qué sé yo, pero no existía el consentimiento para el matrimonio. Entonces se armó, y el cura lo pone, eso es lo más entretenido. En la partida relata, se juntaron una multitud de personas afuera de la iglesia,
para impedir el matrimonio del señor Donoso con la novia, y parece que la novia era muy poca cosa para la familia Donoso. Parece que, pero si tenían la edad suficiente, si cumplían los requisitos de la iglesia, no debiese haber habido problema, y parece que por lo mismo terminaron casándolo, y el cura terminó anotando toda esta historia, este acontecimiento en el libro parroquial. Yo entiendo que hay largos juicios de disenso también matrimonial por estos temas de disparidad de linaje. Me parece que tú tienes publicado en los Olivares también, Paulo, el rechazo a la dispensa de Marciano Olivares. Exactamente, se me había olvidado. El matrimonio con la Tomasa Maturana. Tomasa Maturana, es largo esa historia también. Ahí también en la dispensa hay harta explicación de lo que pasó entre medio, que no querían, algo así. Si lo publica Cristian Cofré en la revista de Estudio Histórico, van a poder leer ese caso, que es genial, para que lo puedan ver. Sí, de todos modos, contestando también a Susana, si pensamos que las dispensas eran una fuerte fuente de recursos para la iglesia, de manera tal que es muy difícil que se la denegara. Tenía que ser algo muy grave con la gente que estaba muy en contra para que pasara, pero era más que nada, desde mi punto de vista, una fuente de recursos importante para la iglesia. Por lo tanto, se dejaba pasar muchas cosas. Yo quería acotarles una cosa. Acá en La Serena, hace unos 5 años atrás, yo solicité información en el Sagrario. Y ahí justamente están una pareja esperando que llegaran unos documentos y una autorización, porque ella era de Bolivia. Y en su parroquia original le exigían que se hicieran las proclamas públicas en la misa, 3 misas consecutivas, para poder ellos casarse, porque ella, la contrayente, era boliviana. Acá en general no se hace, pero la Iglesia Católica Chilena en el Sagrario tuvo que planificar, o sea, coincidió que yo estaba en otra cosa, paré hijita al caso en ese momento. Y sí, fíjate tú que se hace actualmente, pero no es común, ¿eh? Eso depende seguramente del país, la parroquia, no sé. Yo me casé en 1977 en la Patagonia y se puso mi proclama en la puerta de la iglesia, no solo la mía, todos los que nos casábamos en esa época. Era obligatorio. Después, en tiempo del Papa Juan Pablo II, se modificó el Código de Derecho Canónico y creo que ahora ya no es obligatorio. Pero hasta 1977, que yo me casé, se hacían las proclamas y quedaban en la puerta de la iglesia durante casi un mes. Wow. Bueno, por WhatsApp. Don Omar Acuña. Claro. Omar Acuña ahí nos está pidiendo la palabra. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas noches a todos. Ha sido muy agradable poder escuchar acerca de estos temas de la dispensa. Quiero mostrarle algo. No lo tengo digitalizado o guardado en este caso en el computador, en mi notebook. Pero quiero mostrarle algo. Quizá sea un poco una respuesta al por qué no se hallan dispensas en las parroquias. En una de las carpetas donde tengo información de una de las ramas de mi familia paterna, tengo varios documentos que son dispensas matrimoniales. Son las auténticas. Tengo desde 1835 hasta 1894. ¿Cómo llegaron a mis manos? Porque esto un cura párroco no se lo entrega a alguien que se las pida. Son de propiedad de la parroquia, de la iglesia. Resulta que en una parroquia de la provincia de Ñuble, el cura de la época no tenía mayor interés
en estos papeles viejos, antiguos que tenía en unas gavetas guardadas. Quiso hacer espacio y los tiró a la basura. Un hombre amante de la historia de esa localidad, donde estaba la parroquia, se enteró de ello y fue al basural, los recogió junto con otros libros, incluso estos libros de, no sé si José Melo, donde se anotan todos los ingresos, egresos de la parroquia, se llaman libros... ¿Contable? ¿Contable o de fábrica? De fábrica. Libro de fábrica, exactamente. Libro de fábrica y una serie de documentación de la parroquia. Y muchos años después, tratando de averiguar información de mis ancestros paternos por la línea materna de mi padre, di con este hombre y le escribí, me invitó a visitarlo en su localidad, su ciudad. Pude viajar, contactarme con él y él me entregó y me contó la historia de esta despensa. Entonces, lamentablemente, no todos los párrocos que han existido han tenido este vínculo de asegurar y atesorar los registros de sus parroquianos, ni la historia incluso de la localidad. Si no hubiera sido por este hombre amante de la historia que nos había escrito, que comenzó a estudiar a través de los registros parroquiales e historia recogida de la basura, esta documentación que yo tengo ahora, dispensas matrimoniales de distintas líneas de mis ancestros, jamás hubieran llegado hasta esta época a mis manos. Entonces es muy probable que historias parecidas hayan ocurrido en otras parroquias. Por ello, la no existencia de dispensas, estos son expedientes, casi como de los juzgados primitivos, donde se cosían con hilo todas las hojas que se iban agregando, con la información matrimonial, la carta al obispo de la diócesis, la respuesta del obispo, y finalmente la anotación de la fecha en que se realizó el matrimonio. Entonces, lamentablemente, muchos curas párrocos de la actualidad no tienen conocimiento de lo que ocurrió décadas atrás y por ello no encuentran dentro de los registros de su parroquia las dispensas. Solamente están los libros de matrimonio. Sí, quería contarle esta como anécdota triste, para mí muy feliz, de poder conocer información genealógica que existe dentro de estos... estas dispensas matrimoniales. Y gracias por este tiempo que se me ha dado y feliz de verle a usted y por la expresión de la charla que hoy día hemos tenido. Oye, muchas gracias por compartir eso. Sí, son historias tristes de quienes hacemos genealogía que nos encontramos de repente con estas lagunas. En el Maule tenemos varios ejemplos de libros faltantes principalmente, o sea, ya ni siquiera las informaciones matrimoniales, sino que derechamente libros que faltan. El de Guayeco es el más doloroso para mí porque ahí está parte de toda mi familia y el libro 1 de matrimonios de Guayeco no existe, no lo he podido encontrar nunca. Según dice la tradición, que un buen día vino un genealogista y se lo llevó bajo el brazo, así que no sé qué genealogista será. Ojalá que fuera así, que esté en algún lugar y en algún día aparezca, pero como esas historias que tú relatas, Omar, está llena. Hay varias, más de las que desearíamos. Por eso el gran trabajo que está haciendo nuestro amigo José Melo de poder digitalizar parte de ese patrimonio. El bueno de don José Melo. Paulo, una pregunta que quedó dando vuelta de lo que decía Susana, que no sé, la podrán contestar, no sé si tú o alguien que sepa de jurídica. Jurídica tanto canónica como jurídica civil, porque yo no sé si hay actualmente también impedimentos en la actualidad. Yo creo, sí, tal vez un legal podría responder mejor que yo. Al menos en ese código que yo tengo ahí del año 2006, están todavía vigentes los impedimentos, tal como los conocemos. Hasta el 3er grado. O sea, ¿te acuerdas que antes era el impedimento del 4º grado? En la mayoría
de los años, colonia, gran parte de la República, ahora es hasta tercer grado. Sí. Del sistema germano, pero quinto del sistema romano, que es el que tiene actualmente. Y se cuentan distintos, ¿no? Ahora la Iglesia cuenta igual que como se cuenta el derecho civil. Civil. Sí, desde 1983, 4 por ahí. Y ahí se cambió el sistema. Entonces quedaron homologados los mismos, se cuentan igual los parentescos civiles a eclesiásticos en la actualidad, en el sistema romano. Pero igual hoy día es más difícil que se den estos casos, yo creo, porque también ante los grupos de personas eran más reducidos, estaban más reducidos en espacios también, en zonas geográficas, como por ejemplo la misma en la zona de Biobío, o que estaban la rinconada de los Rifos, por ejemplo, o la rinconada de los Avendaños, y habían sectores así, donde eran familias que vivían de ellos mismos, ¿no? Entonces generalmente ocurría mucho esto de que se casaban entre primos, porque los núcleos eran chicos y la gente no viajaba mucho. Ahora las ciudades son inmensas, la sociabilidad que hace la gente es diferente igual, entonces es más difícil que alguien se case con un primo. Antes era muy distinto, o sea, ¿a quién tengo al lado? Pero no es imposible. No, de todas No es maneras. imposible. De todas maneras. Pero ahora... Modo pandemia. Claro, claro, modo pandemia ahora. Claro, pero antes, ¿a quién tengo al lado? A los primos, a las primas y listo. José, el Mercurio, el día sábado, sección de matrimonio, cuerpo A, se va a encontrar que todavía se casan harto entre primos. Pero puede ocurrir por ciertos temas, tal vez por lazos económicos, pero como era antes, que al final era por la zona geográfica, ahora es más complicado. Sí, sin duda. Claro. Y uno lo ve mucho en los documentos. O sea, estás en un sector viviendo toda tu vida, y ¿a quién tienes al lado? A la prima. Y listo, ya, casémonos. Y listo, y así pasaba. Bueno, de hecho, a propósito de las informaciones matrimoniales, una de las cuestiones más interesantes que a mí algún día me gustaría como estudiarla más, es el tema de por qué se da, cuáles son los argumentos que esgrimían los novios para casarse. Porque claro, tú decís, mira, me quiero casar con mi prima, pero porque con ella y no con otra, o sea, hay más gente, digamos. Entonces, claro, pero supongamos que era por amor, digamos, pero no esgrimían ese argumento, sino por estrechez del lugar, que era uno de los argumentos típicos, pobreza de los novios, porque por ejemplo la novia era huérfana, ¿no? Porque, no sé, o no tenía el papá, qué sé yo, y la que me parecía notable también, era que porque ya tenían prole. Claro, también. La debilidad del cuerpo. ¿Cierto? Sí. Y la debilidad, ¿cierto? La debilidad de la carne, porque ya habían tenido relaciones sexuales. Pero en algunos casos... Acceso carnal se dice, acceso carnal decía. Pero lo interesante para mí era que al final, como yo lo estoy viendo un poquito, era básicamente que la Iglesia Católica tiene una especie de... En el fondo hacía una especie de control de la gente, ¿no? Era como un poquito humillante, creo yo, para la gente, porque al final se tenían que casar, revelar sus secretos al cura, pedir la bendición del obispo, que al final siempre la daba, salvo casos excepcionales como hemos visto, para que él te autorizara que finalmente te casara. O sea, era una cuestión de control, porque además le convenía a la iglesia tenerlo todo en el redil. Entonces los que estaban fuera había que meterlos para adentro. Entonces todos los incentivos estaban para que aunque fueran primos igual nomás se casaran. Oye, pero había que hacer toda esta ceremonia. Claro, lo otro que muy poco se ve en estos expedientes matrimoniales son las declaraciones de conciencia. Y esas sí, esa cuesta pillarlas. Yo he encontrado algunas y son, bueno, son casi cómicas, porque uno las lee hoy en día y dice, ¿cómo pasaba esto? Pero yo recuerdo que publiqué en una en Facebook, el año pasado, creo que fue, y estaba revisando justamente unos expedientes matrimoniales, y salía antes de cada expediente una hojita con un pequeño legajo escrito. Y decía,
o sea, después averigüé que se llamaba así, declaración de conciencia, pero no tenía nombre, no tenía nada, o sea, decía, se casó CC, o se presentó CC para contraer matrimonio con PL, pero CC declaró que antes de contraer matrimonio, tuvo una relación carnal con JL, hermana de PL, y que además tuvo una relación carnal con JL, que era la madre o la tía de JL. Oye, pero una cantidad de cuestiones, y era increíble, porque de hecho uno que me causó risa, que sabía, mira, era muy diablo ese, porque ese bandido se había metido con dos hermanas, con una prima y con la mamá de la novia, pero tenía una cantidad la declaración era grande, y yo nunca había visto ese tipo de documentos, y por eso me puse a averiguar, y claro, dentro de ese lote de expedientes matrimoniales, habían al menos unas 30 declaraciones de conciencia, pero no tenían nombre, era NN nomás, pero no era difícil identificar quién eran los novios o quién eran los involucrados, porque al final estaba adjunta al inicio de cada expediente, entonces tú cachabas y al tiro quién eran los bandidos estos, y de hecho había una novia que también declaraba que ella se había acostado había tenido una relación carnal con el hermano del novio y con el papá del novio, pero el papá del novio era mayor, tenía como 70 años. O sea, eran cada historia y eran muy entretenidas, pero yo los publiqué una vez, deben estar por ahí todavía, pero eran como más o menos unas 40 expedientes que traían eso, pero en el único archivo que lo he encontrado. Y claro, me llamó la atención porque no tenían nombre y todos decían, eran como iniciales nomás, pero las iniciales no coincidían con los nombres de los novios. Pero seguramente el cura lo colocaba así, pues claro, era una declaración de conciencia que nadie debía saber, nadie debía conocer, pero el cura lo adjuntaba al expediente, entonces al final, claro, se sabía, pero la información la sabía solamente el cura. Y ahora la sabemos nosotros porque la hemos encontrado. Y los promiscuos somos Oye, nosotros. Claro. oye, ¿y los libros negros? ¿Sabes que me encontré con unas informaciones matrimoniales? ¿Ya? No sé, punto un año ya, 1810, 1830. Un tomo donde todo estaba perfecto, ¿no? Entonces se casaban sin resultar impedimentos, se levantaban información, los testigos, qué sé yo, y en paralelo, el libro del cura, yo creo, el libro negro, que más o menos los mismos años en que estaban todas las dispensas, todas Sí. las debilidades de la carne, toda la cuestión ahí, con la Juanita, el Pedrito, todo así. La teleserie puesta, y por los mismos matrimonios. Claro. Los mismos gente, sí, era el libro negro. Es notable. Bueno, además, súper útil, obviamente, para la genealogía, pero igual entretenido copuchar ahí de repente. A mí de lo que me ha tocado ver, y ojalá que alguna vez nuestra querida Ruby Baeza publique las debilidades de la carne de los Baezas, porque son fenomenales. Una vez le mandé uno, pero era un culebrón. Un Baeza casándose ahí y relata, yo creo que era una confesión, era la confesión que le hizo al cura, pero era muy entretenido, era una teleserie y hablaban justamente de este tema hablaba mucho de la debilidad de la carne, así que los Baeza, ojo ahí, Ruby, esa debilidad ojalá que haya desaparecido, seamos más estoicos. Oye, pero en el expediente de mi tatarabuelo Melo, de Pedro Melo, él declara que, bueno, declara la relación que tenía de consanguinidad con la contrayente, pero en una declara que él había tenido también una relación carnal con una prima de la contrayente, pero había sido por encimita nomás. Entonces, fue algo muy chistoso porque una relación carnal por encimita, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Entonces, y aparece así en el expediente. Entonces, bueno, el cura lo notó así, no sé qué le quiso decir en este caso el Melo, pero claro, el cura seguramente anotó lo que escuchó nomás, pero son cosas curiosas que pasan a ser una anécdota.
Sí, salgamos de ahí, no sé a dónde nos va a llevar esta conversación. En los obispados, hasta donde yo sé, hay un archivo secreto donde figuran muchas de estas cosas, sobre todo cuando se refieren a relaciones de curas con otras personas, digamos, con mujeres sobre todo. Yo no sé si hay una época de caducidad para que eso deje de ser secreto, pero sé que están celosamente guardados y los conocen solamente el obispo y su secretario. Wow. Están los archivos de la Inquisición en Perú, que ahí tienen un montón de historias jugosas de los curitas. De hecho, yo lo estuve investigando uno de mis profesores y tengo copias y hay buenas historias. La debilidad de la carne. Ah, qué interesante. A un antepasado mío de la Cerda lo mandaron a Chile porque se quería casar con una persona que no estaba, al parecer, no tenía igualdad de sociedad. Entonces, lo mandaron a donde su tío, que era gobernador en 1621, y yo no sé qué ejecución le habrán hecho para a una persona de edad adulta decirle, no, tú vas y no puedes casarte con esta persona. Tienen que algo interesante que el archivo de Lima o el archivo esté disponible. Si lo tienes, lo quiero, Isbel, por favor. Pero esa Inquisición de Lima, hay unos tomos en el Archivo Nacional. Varios tomos que son los que consultó Medina. Esto es de René Salinas hace tiempo y creo que es en Perú, del archivo en Perú. Déjame buscar. Ok. Oye, y otra cosa que estaba pensando en la época, cómo eran las cosas, estas relaciones sociales que se van dando, y los parentescos reiterados con grupos familiares, ¿no? Con ciertos como clústeres dentro de un mismo lugar. Es como bien interesante, ¿eh? Y cuando se llegaba al extremo, había un pueblo en el Maule, pero al norte, donde eran muy endogámicos, que tenían dificultades visuales los pobladores, y fue bien comentado, no sé, me acuerdo como cuando era chico, la década del 80, donde se comentaba este pueblo, donde tenían problemas visuales porque veían en blanco y negro, y que era defecto producto de la endogamia, familia, quizás cuántas generaciones casándose entre ellos. Y hicieron un reportaje hace como unos 5 años atrás y ya prácticamente el problema había desaparecido. Ya se habían abierto al resto del país, digamos, y ya no tenían estos problemas. Pero es fuerte el peso de la endogamia y por qué las prohibiciones también. Ahora, a todos ellos los dispensaron, sin duda. Pero acá también hay un caso de eso, no sé si tú está por ahí, pero yo fui bueno, la Pili estaba trabajando en un sector acá en Pitrusquén, en Freire, y yo fui a construir unos invernaderos ahí. La Pili estaba trabajando en asesorías para esas comunidades y bueno, ella me hizo el nexo para ir a construir unos invernaderos. Y fui donde los Carvajal, y era la comunidad de Carvajal. Y todos a los, qué sé yo, 18 años, empezaban con el problema de la ceguera. Y era de toda la familia, de todos eran iguales, porque estaban todos mezclados entre primos, porque ellos eran una comunidad cerrada desde hace mucho tiempo. Y claro, venían entre ellos, todos eran Carvajal o Carvajal, no sé, Carvajal Pérez, pero eran Pérez Carvajal los otros, pero eran todos, eran Carvajal. Y todos tenían problemas de ceguera. Y todos en la misma onda, empezaban a los 18 años. Pero los más chicos todos veían bien, pero ellos sabían que empezaban ahí porque tú los veías ahí caminando y todos andaban muchos con palitos, otros ya como veían medio nublados, andaban así nomás, pero tenían problemas a la vista. Pero ellos lo tenían súper asumido que era así, porque de hecho no me acuerdo cómo se llama, el caballero Víctor creo que se llamaba, cuando yo llegaba ahí de repente le gritaba para que él saliera y era muy cómico porque yo le decía, don Víctor, llegué, no lo veo, me decía. Entonces, pero él no veía, pero él me decía, no lo veo, aquí estoy, ahora lo vi, disculpe, estoy viendo tele, decía, ¿cachai? Pero él era muy cómico
con lo que él tenía, pero su hijo, él tenía 3 hijos y 2 ya iban a la ceguera y una de sus hijas tenía 19 años y ya estaba con problemas. Pero habían varios y todo, pero era parte de esta mezcla entre familiares, ¿no? Y lo otro de estas informaciones matrimoniales es que lo que pasaba con los forasteros, ¿ah? Entonces llegaba un forastero a un lugar, forastero puede ser de regiones muy distantes o de otro país, y entonces presentaba testigos porque el cura que no lo conocía, ¿cómo sabía si estaba casado antes o no? Iba a ser vígamo. Entonces, claro, presentaba testigos y uno ve ahí unos testigos más raros. No, mira, yo era vecino de él cuando hace 5 años estaba en tal parte y ahí lo conocí y es soltero. Sí, rarísimo, porque este gallo estaba acá mucho antes, no cuadran la fecha, un cuento ahí medio armado. Entonces, yo creo que deben haber casos de bigamia, pero brutales, digamos. Yo una vez me encontré con uno, pero no he vuelto a ver, digamos. Porque era muy feo en esa parte, pues, no sabías, digamos, si estuvo soltero desde antes. Trataban de controlarlo si era viudo, pero no iba a decir que eres viudo. No, si quieres ser vígamo, vienes de otro lado y te vas a otro lado y haces vida nueva. Y yo creo que haber pasado harto, quizás mucho más de lo que descubramos. En San Clemente valía 5.000 pesos el testigo. Se colocaban ahí en la plaza y todos sabíamos en San Clemente que si necesitáis hacer un trámite y necesitáis testigo, hablabais con un par de viejos que siempre estaban parados ahí, que cobraban 5 lucas por ir te testificaban lo que tú quisieras. Mientras pagaran las 5 lucas estaba todo creíble. Era famoso. Y oye, estoy hablando de los años 90, no hace tanto tiempo. Imagínate si pasa ahora lo que pasaría en esos tiempos. Además que si se dan cuenta, al observador, hay una serie de testigos que después se empiezan a repetir en muchos documentos. Sí. Entonces tú decís, ya, de profesión testigo. Bueno, en el libro de los Antón, que se llama Junto a mi padre, ahí sale el caso de unos Antón que se casó 7 veces en diversos pueblos del norte chico. Lo más probable. Si no lo conocían y andaba en esos parajes perdidos, sin duda, ¿quién no? O no sé, yo no. Oye, yo solamente, si me dan medio minuto, no me quiero ir porque en la ¿cómo es que se llama? En la presentación, Nicolás Olivares se me enredaron. Y no me puedo ir de esto sin mostrar el árbol final de nuestro amigo Nicolás Corvalán Orostegui, perdón. Nicolás Corvalán Orostegui, que esta es la genealogía final en la que voy. O sea, es decir, viene de un Corvalán Albuerne, tal como les dije, con un Orostegui Gaete. Solamente para hacer honor a la presentación que había salido tan buena y que ahí se me había metido un duende en la presentación. ¿Puedes ponerla más grande? Pero por supuesto. Ay, aquí está. ¿Se ve muy chica o se ve a un tamaño adecuado? Ahí está el Nicolás Corvalán Orostegui. Sus padres se casaron en 1751 en Talca. Y vienen de los... Aquí está la famosa. Yo al final le puse María Teresa, entendiendo que aparecía como María y como Teresa, aunque después se llama Isabel. Vamos a echarle una mirada mejor ahí. Y que vienen de esta familia Gaete Bravo de Navea, que era lo que yo les decía, que está bastante bien estudiada. Por este lado también familias antiguas de ahí que llegaron y se establecieron en el Maule. Parientes entre ellos, aquí venía doña Fabiana de Ocampo que les hablaba, y los famosos Corvalán a los que me refiero. Igual, si a alguien le interesa, se lo puedo compartir en esta parte de la investigación. Súper, súper buena. Eso, Corvalán, ¿lo encontraste todo en Talca? Están en Talca. Hay una rama que es como los Corvalán estudiados, que son como que están estudiados en la familia fundadora. Y está esta otra rama que andaba dando vuelta en paralelo que no estaba. Están todos en Talca, Curep
Curepto, hay uno dando vuelta por ahí por Rauquén, pero se mueven por ahí. Pero están todos recolectados ya. Esperemos que con esto ya lo podamos terminar de recolectar a todos y no me queden por ahí algunos perdidos. Sí, estaba mirando ahí y en unos datos que yo tenía y encontré un Francisco Corbalán que se casaba con, no, hijo de Antonio Corbalán y de Luciana Albuerna. No sé si lo tienes ese. Y se casó con Sí. María Rosa Cuevas. Sí, me andan dando vuelta esos Corbalán. Esos me aparecieron creo que en el Pablo Blanco me mandó el dato de esa familia que le aparecieron en Curepto. Y este está en Talca. Oye, ponte las pilas, pues, Pablo. Está todo ahí a medio hacer. Yo siempre Una hago, cosa. yo hago siempre presentaciones a medio hacer. Oh, si no se puede. Te queda pegado con los Corbalanes, ¿eh? Ahí está, mira. Ahí está bien. Ahí dice, Francisco Corbalán el que se casa. Y dice Luciana Albuerna. Por si no lo viste. Está bueno ese dato, mándamelo. O la referencia. Ya. Súper. Eso. Bueno. Yo creo que ya estamos entonces. Sí, ¿no? yo creo. Fantástica la charla, Pablo. Muy agradecido. Buena la conversa. Sí, buena la conversa también y agradecido de haber aceptado nuestra invitación a estas charlas, a este circuito que tenemos de Viva la Genealogía y agradecido de los asistentes también por acompañarnos una vez más, porque bueno, fue un tema fantástico en realidad, muy entretenido y yo creo que todos tenemos algo que contar con respecto a las dispensas, siempre hay algo entretenido por ahí. Lo que contaba Omar igual también es fantástico porque bueno, yo he visto los documentos, Omar me lo ha mostrado en algún momento y son bastante interesantes y es lamentable que pase esto de que haya pasado, que muchos se hayan perdido, porque había bastante información y nos ayuda a comprender mejor un poco lo que nos explicó Paulo dentro de lo que es nuestra genealogía. Así que muchas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. No recuerdo quién va a exponer. No lo recuerdo en realidad. Pero siempre Pero va a buen ser tema. muy bueno. Sí, va a ser muy bueno. No Eso lo sí, recuerdo con ahora. seguridad. Sí. Chaito, que- saludos a todos. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Y gracias, Paulo. Y saludos Gracias a todos. al Peñi. La charla de hoy, Pablo. Felicitaciones, Pablo. Sí. Muchas gracias. Les vaya muy bien. Felicitaciones, Paulo. Gracias. Felicitaciones, gracias. Chao, buenas Chao, nos noches. vemos. Chao, gusto verlo. Ya, súper. Que estén muy bien, cuídense Igualmente, mucho. chao. Pórtense bien. Chao, Nos chao. portamos bien. O pórtense mal, mejor es más entretenido. Invitemos a Tegoitía. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao. Chao, un gusto, que estén bien.